sí, somos Paula Martínez y Agustina Castillo, las dos licenciadas en psicología, especialistas en vínculos, y hemos decidido crear este espacio hace tiempo ya con la idea de construir puentes para poder pensar diferentes situaciones, problemáticas o simplemente cuestiones que nos interesan de la vida cotidiana, de la vida en familia, con parejas. Así que bueno, bienvenidos a este nuevo diálogo. Hola, Agus. Hola, ¿cómo andan? Bueno, hoy es un temón para nosotras y que nos convoca mucho en las familias y en nuestro trabajo, que es sobre, bueno, ¿qué es lo que sabe la comunidad o el otro sobre el feminismo, que es un significante que circula, que vino para quedarse, que revoluciona y a veces no sabemos ni por qué? Así que para eso tenemos una invitada de lujo que está formada, o ella nos va a contar cómo y de qué manera, para pensar un poco qué significa el feminismo y para que, bueno, nada, los que nos escuchen piensen un poco en esto que revoluciona y tanto a las subjetividades hoy. Hola, Lu. Hola, bueno, muchas gracias por esta invitación. Para mí también es un desafío pensar una categoría que yo la asocio mucho a lo político, vinculada a las subjetividades, ¿no? Así que, bueno, me gustó mucho esta invitación para hacer estos cruces. Mi formación es como licenciada en comunicación social, entonces pienso las representaciones, pienso lo simbólico, ¿no? Pienso esos universos en los que de alguna forma son referencias donde las personas nos vamos proyectando también, ¿no? Y tienen que ver con lo colectivo, con lo social, con lo histórico, pero bueno, también con la subjetividad, con la experiencia personal, ¿no? En relación al género. ¿Qué es el feminismo? Es una pregunta, como decía una amiga, que se puede contestar en 2 palabras, o podemos escribir una biblioteca entera, ¿no? De hecho, hay bibliotecas enteras escritas sobre los feminismos. Tampoco hablamos de un feminismo único, ¿no? Hablamos de los feminismos porque hay distintas perspectivas de esta corriente de pensamiento que tiene muchos años de historia y que se va actualizando y se va reconfigurando. Bueno, ahora en Argentina tenemos la experiencia reciente del Ni Una Menos, ¿no? Del 2015, el 3 de junio de 2015, esa movilización masiva poniendo en el espacio público la discusión sobre las violencias de género. Luego la marea verde, la lucha por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, y bueno, y un auge, ¿no? Sobre todo en las pibas. Hay una periodista, una colega que habla de la revolución de las pibas, de las hijas, la revolución de las hijas, Luciana Pecker, que nos trae esta idea también de lo generacional en relación a esta manera de ver el mundo, ¿no? O sea que ya habría 2 generaciones, o sea, la que funda el significante y la que lo continúa, ¿eso querés decir? Sí, en realidad se habla de 4 olas del feminismo. Ah, 4 ¿no? olas. Nosotras, claro, está como en... estaríamos transitando la 4ª ola, ¿no? La primera ola es la ola de las sufragistas, las mujeres que a principios del siglo XIX peleaban por el voto, por el derecho al voto, el siglo XX, finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Nosotras en Argentina, bueno, lo conquistamos con la figura de Eva Perón en el año 47, ¿no? Pero pensemos lo que eso significa en términos históricos. Somos ciudadanas políticas con muy poca antigüedad, ¿no? Claro. El ejercicio de poder elegir y de poder ser elegidas. Y eso tiene que ver con que, bueno, lo público ha estado restringido para las mujeres, ¿no? El ámbito natural, entre comillas, para nosotras siempre fue el ámbito privado, el ámbito doméstico. Y todo eso fue producto de conquistas, de luchas. Esa sería la primera ola. Te hago una pregunta. Sí. ¿Vos en qué árboles trabajás ligado a esto? ¿Cuál es tu actividad específica para que la gente sepa cómo vos ese significante lo podés bajar a la realidad antes de empezar a teorizar? Bueno, yo soy en este momento directora provincial de Planificación y Gestión Comunicacional del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual.
provincia de Buenos Aires. Es decir, tengo a cargo el equipo de profesionales que comunica las políticas que se llevan adelante desde el Ministerio. Bueno, a través de las redes sociales, de la página web, del contacto con los medios, de las campañas que realizamos. Digamos que soy parte del ministerio, es un ministerio que se creó en diciembre, ¿no? Junto con el nacional, y somos parte de una primera gestión del feminismo en el Estado, podríamos decirlo en estos términos, ¿no? Era una demanda histórica que hubiera una herramienta en la política para poder poner nuestras agendas en juego, y bueno, y esto fue posible con la creación de estos ministerios, y bueno, en ese sentido es como un privilegio histórico ser parte de esta institución, ¿no? Que es ponerse a pensar desde el Estado políticas públicas para las mujeres y las diversidades sexuales, específicamente. Qué interesante esto, porque se abre como una nueva identidad también adentro de lo gubernamental, ¿no? Porque es algo que no existía y aparece como totalmente novedoso. Qué interesante este nuevo lugar que hay ahí, ¿no? Sí, vos sabés que además somos referencia para muchos temas, para las otras áreas de gobierno, y bueno, y es la posibilidad concreta de muchas transformaciones también, ¿no? Sí, Son las transformaciones en la política, ¿no? Que son para todas y todos. Quería tomar el concepto de subjetividad, porque para nosotras, que somos psicoanalistas en vínculos, la subjetividad tiene 3 ramas: lo intrapsíquico, lo inter, que es el otro, y lo transsubjetivo. Eso es un concepto teórico, pero lo que dijiste de lo transgeneracional, nosotros lo tomamos un montón en la clínica, pero se me ocurrió algo que es superador del feminismo, que las madres aprenden de las hijas. O sea, que en este paradigma de la complejidad hay muchas madres que despertaron gracias a las hijas militantes. Despertaron de cierto adormecimiento que tiene que ver con los lugares de los géneros, porque el hombre tiene determinados lugares y la mujer determinados lugares, y eso es inconsciente, o sea, se va transmitiendo históricamente de generación en generación, pero esta ola tan radical de los pañuelos, de la comunicación de los medios y de los niños globalizados, permitió que ellos nos enseñen un montón de cosas a nosotros. Y eso me parece que es también revolucionario para pensar cómo este significante vino de una forma un poco particular a instalarse socialmente, ¿no? Sí, y ahí, mira, te sumo una idea que yo siempre pienso mucho, y es que en esa línea de aprender de los hijos, las primeras que lo formularon en esos términos son las madres de Plaza de Mayo, ¿no? Cuando decían que ellas fueron paridas por sus hijos y que ellas aprendieron, digamos, los valores de la política de sus hijos y de esas hijas que están desaparecidos, ¿no? Entonces, hay algo también del feminismo en Argentina que se siente heredero de la lucha de las madres y de las abuelas de Plaza de Mayo. Bueno, no casualmente el símbolo es un pañuelo también, ¿no? El pañuelo verde es heredero del pañuelo blanco. Así que ahí, bueno, ahí también no lo había pensado, qué conmovedor. Sí. Y hay otro diálogo intergeneracional, ¿no? Ahí también. Mirá. Con estas mujeres que desobedecieron un mandato. Ellas no tenían que salir a la calle a pedir por los hijos y las hijas, tendrían que haberse quedado en sus casas llorando, ¿no? Eso era lo que se esperaba de las mujeres de esa generación. Y bueno, salieron a la calle, politizaron lo que estaba sucediendo, y bueno, marcaron la reconstrucción democrática, ¿no? En nuestro país, bueno, eso sería otra conversación. Ay, pero qué fuerte, porque un pañuelo, porque ahora muchas madres van muriendo por el paso del tiempo, y eso es una herida terrible para la sociedad, las que no encontraron la verdad todavía, pero un pañuelo transmite al otro. Eso para el psicoanálisis, una de las cosas que dijo Freud es que el inconsciente permite que las generaciones no mueran, que sigan vivas en las que continúan. Es conmovedor lo del pañuelo, yo no lo tenía racionalizado. Y es explícito, digo, las fundadoras de la campaña nacional por el derecho al aborto deliberadamente eligieron que el símbolo sea un pañuelo, en homenaje a las madres y las abuelas de Plaza de Mayo. Qué interesante por ahí esta donación simbólica. Sí, claro. Lo que no sé si lo saben todas las pibas que lo usan, ¿no?
Por ahí Claro. esto es interesante poder compartirlo para que sepan que también viene de ahí. Totalmente, sí, sí, sí. Me parece como muy, muy revolucionario para el psicoanálisis, digo, esto de empezar a pensar. Nosotros siempre tomamos esto que decía Agus, ¿no? De la transmisión de una generación a otra, pero siempre se supone que se dona de la generación mayor a la generación menor, y acá se da como una Claro, inversión. Esto me parece totalmente revolucionario porque también nos ayuda a pensar a nosotras, Agus, en salir un poco de lo que es la repetición sintomática, ¿no? Para la construcción de lo nuevo. Así que me encanta esta idea que nos estás transmitiendo para pensar lo novedoso, lo revolucionario, me parece fabuloso. Yo me acuerdo cuando Qué apareció interesante. el Solas Podemos, todo lo que implicó, lo que implicaba en mí también, como mamá, como psicoanalista. Era algo bueno, que pasó a la razón, pero que para mí era algo novedoso y yo no lo podía significar. ¿Qué es esto? Decía yo. Y bueno, y peleaba con mi hija en ese momento, me acuerdo, o sea, peleaba, intercambiábamos, ¿no? Yo decía, ¿qué es esto de Solas Podemos? Me parecía algo extraño a mí. sí, sí, bueno, tiene que ver con eh, estas apariciones, yo lo pienso desde la comunicación, ¿no? Y desde la representación de mujeres en el espacio público, eh, solas y juntas a la vez, ¿no? O sea, solas sin varones, pero con otras mujeres, ¿no? Y ahí toda esa potencia de lo colectivo y de sacarse cierto tutelaje de encima también, ¿no? Y poder tener autonomía en las decisiones, en los planteos, en el uso de la palabra, en la presencia del cuerpo, ¿no? También una cosa que los feminismos reconocen, toman de la experiencia del movimiento de derechos humanos es la presencia del cuerpo en el espacio público como modo de manifestar la protesta o el reclamo, la demanda, ¿no? Una construcción política de cuerpo presente, ¿no? De estar ahí, de estar en la calle, y bueno, y eso también viene de esa herencia. ¿Y qué le pasa al hombre con eso? ¿Qué le pasó al hombre en aquel momento cuando las madres salieron a las plazas, a la plaza, Bueno, perdón? ¿Qué le pasa al hombre hoy con esto? Hay distintos posicionamientos subjetivos de lo que es lo masculino o el género. sí, bueno, en aquel momento, cuando las madres salían a la calle, los padres, digamos, acompañaban a la distancia porque eh, era, eran más fácilmente reprimibles, ¿no? Los varones. O sea, podían ser detenidos, podían ser golpeados. Era más difícil que las fuerzas policiales se involucraran con mujeres madres, ¿no? O sea, estamos hablando de mujeres de 40, 50 años, eh, en los años 70, 76, 77. Eh, entonces era como, había algo de lo simbólico que también descolocaba en esas presencias de esas mujeres. Y entonces la decisión un poco que tomó este movimiento fue que preservar a los varones, porque exponerlos era riesgoso, y eran las mujeres las que asumían esos lugares. Después, 3 madres fueron secuestradas y desaparecidas, y otras fueron encarceladas, y sí fueron reprimidas, ¿no? Pero hubo un primer momento de sorpresa donde ese ser mujer jugaba como el desconcierto, ¿no? De Fuerzas Armadas. Eso es una Más revolución para el vínculo, Paula, para nosotras por el poder. Vos quedate que yo te cuido. Eso ya en lo que es claro, para nosotros el paradigma del poder en una pareja es como la Totalmente. pandemia que revolucionó Sí, todos los juegos del poder, porque sí, es re interesante lo que decís. Es revolucionario. Vos es quedate. revolucionario, sí. Sí, sí, las madres sin duda son revolucionarias, ¿no? Las madres de Plaza de Mayo, en ese sentido. Bueno, ni hablar si pensamos en cómo politizaron el vínculo de la maternidad, ¿no? Ellas siempre dicen que no eran, que aprendieron a no ser madre de solo un hijo o una hija, transformarse en madres de todos, ¿no? Entonces, ahí también hay algo qué fuerte. de la potencia, ¿no? Del cuidado como un vínculo social, más allá de la escala de las familias, ¿no? Mm. Y bueno, sí, me parece que de ahí viene mucho de la tradición feminista de esta cuarta ola en Argentina, eh, que, que bueno, que
que me parece a mí lo interesante en términos de subjetividad. Estábamos con lo del varón, vos decías, falta que lo del varón. hacemos lo de ahora, el varón actual. Porque contaste... Bueno, el varón, sí, los padres, contaba los padres de Plaza de Mayo. Los varones, digamos, están asistiendo a una transformación muy profunda y están, a mi modo de ver, tratando de encontrar un lugar, ¿no? En esta nueva trama que los feminismos vienen a poner en escena. Y hay distintas actitudes. Hay algunos que se reafirman en los lugares más tradicionales y eso a veces se expresa en violencia, ¿no? Sabés, Lu, que para nosotras encontrar un lugar en el otro es construir subjetividad. O sea que esto que vos decís es una frase totalmente psicoanalítica. Es muy atrapante pensar que cada hombre, como puede hoy, va encontrando un lugar. Y quisiera ir viendo cómo lo van haciendo. Vos decís, desde la violencia, eso bueno, lo conocemos. Algunos sí. Sí, es un lugar posible, lamentablemente. Lamentablemente sí, claro. Otros, desde el intentar acompañar, ¿no? Desde el intentar repensarse. Digo, acá tenemos que pensar la dimensión generacional, ¿no? Porque estamos hablando de por ahí los chicos más jóvenes, los adolescentes, los niños, varones, ya están asistiendo a otro paradigma. Entonces, están encontrando con más facilidad esos lugares de relación con estas mujeres que pueden, que hacen cosas, ¿no? Y no lo viven como una pérdida, porque crecieron con ese paradigma. Por ahí lo más crítico lo tienen los varones de nuestra generación y los más grandes, que sí se criaron en un modelo más tradicional, donde las mujeres por ahí trabajan afuera, trabajan afuera, pero además hacen las tareas de la casa, ¿no? Y hay una relación de poder que privilegia lo masculino, y ahora se están encontrando con mujeres que les están diciendo, no, mira, no es así. No, aparte no se pierde el miedo. de este modo. La red hace perder el miedo a la mujer. El miedo el miedo es paralizante. Exacto. Y deja la subjetividad quieta. Al perder el miedo, la mujer, esto lo vemos mucho en la clínica, hace movimientos y empieza ahí un conflicto que es quién se hace cargo de la función materna, que ya no es más de la mujer, ahora es de los dos. Claro, no es exclusiva de la mujer. Yo igual claro. Me quedaba pensando cuando te escuchaba en esto, Lu, que una de las preguntas que circula tiene que ver un poco con el imaginario social que circuló acá cuando dijimos que hacíamos esta charla, tiene que ver con el imaginario social de feminismo y machismo, ¿viste? Como la lucha de poder puesta también ahí, y esta idea errónea de que una cosa es contraria a la otra. Por ahí, quizás sí. Estaría bueno si podés explicarnos un poquito más. Nosotras, como pensamos, digo, muy en general, ¿no? Nosotras, que tiene muchos matices, pero desde los feminismos, lo que planteamos es que en realidad el machismo sería un sentido común instalado, ¿no? Un status quo que no se ha producido por una reflexión, por elecciones, ¿no? Sino que ha sido como ha ido decantando históricamente y ha consolidado un modo de vincularse, de construirse, que naturaliza, ¿no? El machismo tiene la característica de que naturaliza, y cuando digo naturaliza también digo justifica en datos de la naturaleza cuestiones que son sociales, ¿no? Esto de, por ejemplo, que el hombre es más fuerte, el varón es más fuerte, desde que somos chiquitas, porque había algo en la genética. Y en realidad cuando estábamos en las cavernas, cuando la humanidad estaba en las cavernas, el varón era el que iba a cazar, ¿no? Sí. Diciendo la fuerza, y la mujer se quedaba preparando el fuego. Bueno, todos estos mitos sostienen, ¿no? Una cultura que nos va proponiendo lugares a varones y mujeres diferenciados. Y bueno, y todo eso está puesto absolutamente en crisis por los feminismos, que sí son no diría un sistema cerrado de ideas, ¿no? Pero sí son una propuesta de repensar
primero de reconocer que la división sexual del mundo es una construcción cultural, ¿no? Que no tiene que ver con una cuestión ni genética ni biológica. Y entonces, si entendemos que eso es así, entendemos que también puede ser de otra manera, ¿no? Que si hay malestar con esas desigualdades, eso lo podemos transformar. Y bueno, y en ese contexto también la aparición de los géneros no binarios, lo llaman ahora, ¿no? Las personas trans, travestis, intersex, bueno, toda esa, bueno, las lesbianas, los gays, ¿no? Todas esas otras maneras de construir esta relación entre el deseo, la orientación, cómo me muestro con los otros, bueno, se abren ahí porque justamente cuando ponemos en juego que el género es una construcción, estamos habilitando que las construcciones puedan ser múltiples también, ¿no? Claro, y que la subjetividad se construye con el otro y que no nacemos con esa subjetividad, que se va construyendo con múltiples causas. Me surge el concepto de rizoma, de Deleuze, bueno, esto de lo múltiple. Para la construcción de una sexualidad y de una identidad, para nosotros la sexualidad es un montón de cosas también, desde este paradigma. Entonces, claro, ¿cuántas sexualidades que aparecen, como cada subjetividad y como cada persona? Ya no hablamos de varón y mujer, sino que hablamos de sexualidades, subjetividades. Y eso también es revolucionario, claro. Sí, que además bueno, para nosotros... No, perdón, digo, además para nosotros es muy importante esto porque es lo que nos permite salir del pensamiento binario, ¿no? Que tanto tratamos de huir los psicoanalistas, que pensamos los vínculos, porque en realidad nos permite corrernos del hombre-mujer, ¿no? Uno acompaña a mí, en mi caso me toca trabajar mucho con adolescentes, elijo trabajar con adolescentes y me encuentro acompañándolos en la construcción de su sexualidad, y a mí me ha cambiado la clínica. Yo recuerdo desde que me recibí hasta ahora, yo me encuentro con una clínica completamente nueva en donde aparecen otras formas que son fabulosas de escuchar, de ver, y de ver que alguien tiene la libertad, cuando esto se permite en el contexto familiar, de poder elegir algo ligado a su propio deseo y no ya lo impuesto a un mandato, a esto que vos decías, ¿no? Que se ha ido naturalizando y que tiene que ser de esa manera porque está naturalizado que tiene que ser de esa manera. Es realmente muy conmovedor como analista poder acompañar a un adolescente en esta construcción. Maravilloso. Sí. Es notable cómo esto generacionalmente se van abriendo, ¿no? Los lugares posibles para las pibas, con mucho menos sufrimiento. No sin sufrimiento todavía, ¿no? Porque todavía no podemos pensar que va a tener la misma experiencia una persona que se construya de modo heterosexual a alguien que se construya por fuera de esa norma. Pero sí es notable cómo se va aminorando esto, ¿no? Justamente a partir de que se comprende cada vez más que todo esto tiene que ver con otras dimensiones, que no hay nada que está asignado por el nacimiento, ¿no? Por el cuerpo con el que naciste. Sino en todo caso la experiencia que construís sobre ese cuerpo. Yo pensaba en cómo el concepto de paradigma, que es tan atrapante como definición, que, por ejemplo, los papás nuevos, que las mamás les entregan la leche en el biberón, y ellas se van o a trabajar o se van a hacer actividades con amigas, a veces ese nuevo paradigma está visto como, esa madre es una mala madre, porque estamos en transición entre un modelo y otro, cuando en realidad podríamos pensar en que todo lo contrario, que le está entregando la función nutriente tan hermosa a un hombre, y que el hombre la toma con una alegría muchas veces, y un amor. Eso lo vemos mucho nosotras en la clínica. Entonces, qué interesante el concepto de paradigma, que a veces es visto como algo negativo, cuando en realidad es el acto de amor más hermoso que puede hacer una mujer, y de valentía, porque también a un bebé de un mes hay que aprender a soltarlo, cuando salió de tu propia... Entonces, el paradigma o el concepto de paradigma nos invita a pensar que desde esto revolucionario, que a veces lo mal visto por el otro es lo saludable para un niño, por ejemplo, ¿no? Y los analistas tenemos que ordenar eso, y vos como comunicadora también. Claro, bueno,
A mí, bueno, yo hace años que trabajo en temas de género, ¿no? En la agenda periodística, la tarea del periodismo, de la comunicación, primero es poder visibilizar otras maneras de vivir las cosas. Hay un sentido común o una perspectiva muy instalada que es la del varón, ¿no? Respecto del mundo en general. Y cuando vos empezás, nosotros hablamos de las lentes violetas, ¿no? Cuando te pones esos anteojos y tenés ese filtro violeta para ver el mundo, nunca más te lo puedes sacar primero, ¿no? Pero además empezás a visualizar y a valorizar y a dimensionar muchísimas situaciones. Yo siempre doy el ejemplo que me parece muy claro, que es cuando una cosa muy común en el periodismo es hablar en noticias de la canasta básica, ¿no? Como un parámetro para medir lo que una familia necesita para vivir durante un mes. Es algo que todos reconocemos como un parámetro. Bueno, esa canasta básica nunca incluye, por ejemplo, los insumos menstruales, lo que nosotras gastamos en toallitas, tampones, etcétera, ¿no? Cosa que, si pensás una familia tipo, hay una mujer que tiene edad de estar menstruando, y sin embargo no aparece como una necesidad de las básicas que hay que satisfacer. Bueno, desde eso, digo, hasta todo, ¿no? Podemos pensar, claro, porque es tan concreto, nos pasa todos los meses, tiene que ver con nuestra corporalidad, es una necesidad básica, porque en esta etapa de la humanidad todas utilizamos esos dispositivos, y sin embargo, a ningún economista se le ocurrió que eso tenía que formar parte de la canasta básica de alimentos y de consumos mensuales. Bueno, ese ejemplo me parece que es claro, pero si lo pensamos en otro tipo de situaciones, ¿no? Y cuánto de esa realidad que no nos nombra, que no nos representa, que no nos pone en escena, nosotras vamos internalizando y muchas veces nos vamos invisibilizando ante nuestros propios ojos también, ¿no? De esas necesidades, de esas... Pero vos dijiste una frase, la quiero repetir, el mundo está visto, para que la gente también nos siga, el mundo está visto desde lo masculino, ¿eso dijiste? Sí. El mundo es visto desde los ojos de lo masculino, y los anteojos y los lentes violetas permiten ver al mundo desde lo múltiple, digamos. Claro. Está bien, eso me parece para ordenar, porque es como... Claro, porque el sujeto dado, ¿no? Es el varón en la cultura occidental. Entonces, hablar de la mujer es hablar de lo otro. Hablar de lo otro es hablar de todo lo otro también. Claro, sí. Sí, hasta esto también se ve desde el lenguaje, ¿no? Porque bueno, hoy por hoy es un gran desafío esta cuestión de se usa la E, se usa la X, cómo se cambia el discurso, cómo esto es criticado muchas veces, ¿no? Como está tan naturalizado el otro, todos, aquellos, viste que empieza a hacer ruido cuando uno lo escucha realmente. Y estas nuevas generaciones tienen esta capacidad de empezar a cambiarlo y es fabuloso cuando uno empieza a escuchar a los adolescentes hablar en un lenguaje inclusivo, con una naturalidad, que es hasta envidiable esa naturalidad, ¿no? Porque a mí en lo personal me cuesta mucho naturalizarlo de esa forma. Si lo pienso lo puedo hacer, pero no tengo esa capacidad que tienen los chicos de hoy de poder hasta desde algo tan sencillo como es el hablar, plantear una postura completamente diferente, ¿no? ¿Qué ibas a decir, Agus? No, que es como que me parece muy atrapante cómo se interjuega lo antiguo con lo nuevo todo el tiempo, y cómo todavía no está instituido, estamos como en un movimiento instituyente que genera múltiples subjetividades y múltiples maneras de intervenir. Y quería dar un ejemplo de la pandemia, porque estamos en pandemia todavía. He tenido muchas pacientes con ataques de depresión o de cuestiones corporales, porque no está la tercerización de la casa, y ha quedado en el inconsciente familiar que mamá, papá trabajan, los hijos tal vez ya son grandes, pero ellas decían, ¿por qué yo estoy a cargo de la casa? Y eso les había generado una presión, porque no alcanza el tiempo en este encierro, porque hay que trabajar online, porque, bueno, la carga de lo femenino, también el aprendizaje ligado a las mujeres, o en las parejas de padres separados,
la pandemia de los hijos con la madre, porque se buscó el nido se busca desde lo femenino, y es tan hermoso ver cuando un hombre anida también, cuando el hombre se anima a anidar, y eso también es revolucionario. Entonces, la pandemia nos enseñó un montón de estos lugares donde, a pesar del cambio de paradigma, las mujeres quedaron ligadas o a lo nutriente, o tuvimos que hacer intervenciones ligadas con abogadas de urgencia, donde quedaron sin dinero. Bueno, tuvimos 2 o 3 casos graves, donde tuvimos con Paula que poner el cuerpo para que se solucionen problemáticas graves, donde lo femenino quedaba ligado al sostén de la pandemia. No sé si se entiende lo que quiero decir. Sí, se entiende, y además es uno de los debates que está ahora en el curso, que tiene que ver con la sobrecarga del teletrabajo, las responsabilidades de cuidado en la casa y las niñas y los niños, ¿no? Acá. Incluso, bueno, la cuestión el acompañamiento en las tareas de la escuela, ¿no? Todo esto. Eso. Sí. Nosotros lo vemos mucho en los talleres, y nos encantó cómo nosotros hacemos talleres para padres los sábados, y el trabajo que fuimos haciendo de los juegos del poder con Poli, empezaron a aparecer los hombres en la pantalla. ¿No sabes la alegría que nos dio? Porque la mujer empezó a correrse y el hombre empezó a aparecer, y ahora hay parejas que venía solo ella, y ahora vienen juntos y participan un montón los varones. Y decíamos con Paula, qué interesante que la palabra habilita nuevos juegos de poder en las parejas. Poder en el sentido no de luchar, de poder ser cómplices en lo nutriente, que hoy es lo que más denso termina, porque la ley la puso la pandemia, ¿no? Lo nutriente. Claro, pero fíjate que en esos casos en donde pudimos hacer estas intervenciones, lo que aparecía era la naturalización, ¿no? Como que las mujeres por naturaleza ocupábamos esos lugares, y muchas veces no era algo que estaba pedido por el varón de la casa, sería, o por el hombre de la casa, ¿no? Pero estaba como esta cosa, viste, muy de la crianza, sobre todo en este país, muy de que la mujer se hace cargo de la función materna, ¿no? Hay muchos casos en donde era así y otros en donde estaba impuesto, sin dudas, ¿no? Por el hombre que estaba en la casa. Claro, pero juega mucho inconsciente también. Chicas, nos quedan 4 minutos y se nos termina el tiempo. Se nos voló. Es un tema que no alcanza, ¿no? Qué atrapante. No sé, para mí que Lu termine como ella quiera, porque todo lo que dijo me encantó. No, para mí, a ver, un poco la pregunta esta, ¿no? ¿Qué sabemos de los feminismos? ¿Qué son los feminismos? A ver, los feminismos cargan con un estigma histórico, que tiene que ver con una mirada que se construyó en torno a la figura de la bruja en su momento, ¿no? Este saber que no podía ser controlado por lo masculino y que venía a desafiar ciertas verdades instauradas, y después, bueno, el prejuicio tomó forma de que ser feminista es ser bigotuda, fea y lesbiana, y todo eso como insulto, ¿no? Y bueno, de algún modo los feminismos han logrado reconvertir este estigma en un orgullo, en este último tiempo, sobre todo en Argentina, ¿no? Pertenecer, ser feminista, las pibas quieren ser feministas, ¿no? Toman para sí los símbolos del feminismo, bueno, tiene que ver con que se pudo transmitir esta idea de lo liberador, lo emancipador, que es el feminismo en términos de sujetos, sujetas libres que decidimos y elegimos las vidas que queremos, ¿no? Que no son todas iguales, que son múltiples, que son distintas, pero que sí tienen que ver con una idea que circuló mucho a partir del debate del aborto legal, que es que nos mueve el deseo, ¿no? El movimiento del feminismo en Argentina se identifica con esta idea de que nos mueve el deseo, y me parece que, bueno, que es transformador, que es revolucionario, que es aliviador, ¿no? Poder corrernos de un mundo que nos obliga y nos fuerza un montón de cosas, y poder organizarnos alrededor de aquello que queremos, ¿no? Que nos proyecta, que nos hace crecer. Por supuesto, con toda la responsabilidad que las mujeres sabemos que tenemos que tener con las otras y los otros, pero bueno, respetando y haciéndole un lugar a esto, ¿no? El deseo en nuestras vidas.
El sujeto deseante es el psicoanálisis. Juli. Qué interesante. Estamos por esa vía nosotros también. Eso es el Qué objetivo de interesante. nuestra clínica, el sujeto deseante, así que estamos enlazadas en esa causa, ¿no? Qué Sí. lindo final. Yo por ahí me encantó esto, cómo lo cerró Lu. Dejaría abierta la posibilidad de preguntas y lo que la gente quiera, como para hacer otra nueva charla, porque entiendo que esto es una ínfima, mínima introducción a los feminismos, muy ínfima, porque la verdad es que, bueno, nos quedamos con un montón de preguntas abiertas y como habíamos hablado hoy, de que es un lindo desafío y algo muy lindo para conocer, y bueno, lamentablemente el tiempo nos corre, así que por ahí, si te parece bien, Agus, dejamos esto abierto. Que la gente haga preguntas en YouTube, en Moodle, sí, estamos en YouTube, va a estar esta conferencia, y se suscriben y nos hacen preguntas, y con esas preguntas armamos otra charla, si Lu está de acuerdo, para ayudar a la comunidad. Por supuesto, encantada. Bueno. O sea, toda la transmisión feminista no trae más que felicidad, así que, por supuesto. Bueno, gracias Lu por todo. Muchas gracias. Un lujo tus palabras. Muchas gracias. Un abrazo. Sí. Gracias.